En nombre de Jesús, Señor. Delante de tu presencia, mi Dios, pues hoy nuevamente, Padre, estamos reunidos como familia, Señor. De alguna forma, pues ya nos extrañábamos, Señor, como familia, como hermanos, Padre, como hijos de un solo Padre, Señor. Un Padre que celestial, Señor, que en su bendita misericordia, pues nos ha reunido, nos ha juntado nuevamente. Señor, y te rogamos, Padre, que los que han de venir, Señor, tú los traigas con lazos de amor, Señor. Que tu bendita palabra, Señor, sea añadida con tu bendición, Padre, para que siga siendo esa agua fresca, Señor. Señor, que sea esa semilla que dé fruto al 100 por 1, Señor. Te alabamos y te bendecimos por este privilegio, Señor. Y te rogamos, Padre, que hoy es el primer domingo de reunión, Señor, de este año, y te suplicamos y te rogamos, Padre, que en tu bendito amor, Señor, pues no permita, Señor, que haya nada, Señor, que nos impida llegar a la meta, Señor. Te rogamos, Padre, que dispongas nuestros corazones, Padre, y que sea el poder de tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros, aclareciendo, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén, amén y amén. Hermano, hoy vamos a ver un tema, yo creo que el Señor así lo dispuso. Yo ya tenía algunos días con esta inquietud de hablar de lo que es la sangre del Cordero, hermano. Sé que es un tema que para muchos, pues de alguna forma lo hemos escuchado, ¿verdad? La sangre del Cordero, la sangre del Cordero. Pero hoy quisiéramos que Dios nos ayude para verlo un poquito más, ¿cómo le puedo explicar? De seriedad, de importancia, de pensar un poquito más en esa sangre, hermano. El texto base es Apocalipsis 13:8 y dice así: el Cordero, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En algunas versiones dice que fue inmolado o sacrificado antes de la creación de los cielos y la tierra. Entonces, estamos hablando, hermano, que el sacrificio de nuestro Señor, pues no fue primeramente en la tierra, ¿verdad? Ni fue en los inicios con Adán o con Moisés y todo lo que hemos de alguna forma nosotros visto a través de la palabra, sino que fue en un estatus, en una dimensión totalmente diferente. Fue del Génesis 0 hacia atrás todavía, ¿verdad? Sí. Que dice que antes de la fundación del mundo. En otra versión, él dice en el cosmos, antes de la fundación del cosmos. Entonces hablamos que ya había habido un sacrificio, ya había un plan de redención en ese, ¿cómo le podemos llamar? En esa presciencia de Dios, hermano. La presciencia de Dios habla acerca de que Él es el único que puede saber lo que está en el momento, lo que está hecho atrás y lo que va a pasar. Así es. Entonces, imagínense, ya estábamos ahí, ¿verdad? Ahí dice, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, dice, del Cordero inmolado antes de la fundación. O sea que su nombre y el mío ya estaban ahí, antes de la fundación. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? ¿No le da gusto que decir, ay, Hortensia González Carranza ya estaba ahí, ¿verdad? Hermano, sí, amén, de veras, es algo que no entendemos. ¿Cómo Dios ya sabía? Nombre y apellido, además, ¿verdad? Digo, ya él ya tiene un nombre para nosotros, ¿verdad? Una piedrecita ahí en nuestras frentes ya la tiene. Pero me llamó, dice mi esposa, te llama todo la atención. Pues sí, porque en Dios todo me llama la atención, ¿verdad? Pero, mire, vamos a ver, ¿qué quiere decir la palabra inmolado? La palabra inmolado quiere decir sacrificar o entregar la vida en favor de algo o de alguien. En otra versión dice salvar o redimir a otros. Pero también, fíjese, en eso de salvar y redimir, la palabra redimir quiere decir rescatar
o liberar mediante un pago. Volver a comprar algo que se había vendido o liberarlo de toda carga. Fíjese, qué hermoso, ¿no? O sea, Él viene y nos libera de todo ese pecado con el cual nosotros de alguna forma venimos, que lo vamos a ir tocando. Y luego vemos lo que es la expiación. Dice que la expiación es la purificación de la culpa del pecado a través de un sacrificio que cubre, que repara o que perdona la ofensa. ¿Cuántos antes de conocer, pues no hacíamos muchas cosas no gratas al Señor? Y a través de ese sacrificio perfecto, pues nos da la oportunidad, ¿verdad? Ese sacrificio, hermano, que ya estaba predestinado antes de la fundación de los cielos y la tierra. Es importante que nosotros de alguna forma tomemos conciencia. Obviamente sabemos que en la palabra inmolado hay derramamiento de sangre. Entonces Él ya venía con esa sangre, digamos, perfecta. Perfecta. La única que nos iba a poder redimir para vida eterna, para poder, dice en una de las ¿cómo se llama? De las definiciones, dice, volver a comprar algo que ya se había vendido. O sea, Él viene, nosotros nos vendimos a qué? Pues a pasiones, a esto, al otro pecado, y nos vuelve a traer, hermano. ¿No le da gusto que lo volvió a traer? A mí sí, me da gusto, ¿verdad? Y ahora, bueno, veamos un tema que ya tocamos, pero bueno, Éxodo 12, verso 5, si me acompañan. Éxodo, capítulo 12, verso 5. Verso 5, y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero, hermano, tenía que ser limpio, puro, sin mancha, sin defecto, y de 1 año. Entonces, había que tener cuidado siempre, ¿verdad? Con escoger algo que fuera grato al Señor. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el sacrificio y la redención de nosotros. En ese tiempo se hacía para el perdón de los pecados, tanto del sacerdote como del pueblo. Entonces, tenemos que ver nosotros que había una profecía, hermano. En el verso 7 del libro de Éxodo 12, dice, tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Supongamos que esta era la entrada, estamos hablando que había que ponerlo en el dintel y en los postes de la puerta, ¿no? Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor tuvo que morir así? ¿Verdad? Ya era algo que tenía que establecerse. Y bueno, pues hay mucha gente que establece acerca de la famosa cruz de Tamuz, y bueno, hablan de muchas cosas que nada tiene que ver. Y dice en el verso 12, ahí mismo, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré en la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y en el verso 13 dice, y la sangre os será, ¿qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermano, es bien importante, hermano. ¿Usted está sellado con la sangre del Cordero? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces hay tantas cosas que suceden a veces a mucha gente en Cristo? Algún propósito debe haber, ¿verdad? Pero aquí dice que será por señal en nuestras frentes, hermano. Entonces, en aquellos tiempos, ¿se acuerdan que al sumo sacerdote le daban una diadema? ¿Se acuerdan?
y decía que santidad a Jehová, ¿verdad? Pero hoy nosotros tenemos la señal de la sangre del Cordero. Una señal que en otro tiempo tal vez muchos no quisieron. Entonces dice el Señor, bueno, como ustedes no quieren, entonces se la doy a todo aquel que quiera. Y ahí entramos nosotros, hermano. Ahí entramos nosotros y decimos, ¿quién quiere? Amén, ¿no? Nosotros. Y nosotros estamos con esa señal en nuestras frentes, hermano. Fíjese que hay muchos postulados, hermano, hipótesis, comentarios. La pregunta es, ¿habrá estado Luzbel en ese sacrificio? ¿Qué piensa? ¿Sí o no, más o menos? O todo lo contrario. Dice por ahí algo que me gustó y dice que él fue creado en un espacio dentro de la eternidad de Dios. Entre la parte espiritual y la parte material o física. Cuando no había nada en la eternidad, hermano. Entonces él vio todo el proceso, hermano. Y a lo mejor él se preguntaba, ¿y ahora? ¿Y eso qué? ¿Y eso para cuándo es? Como decía Daniel, ay Señor, ¿y esto para cuándo es, verdad? ¿Para cuándo es? Eso también es bien importante, hermano. Porque a él en medio de tanta circunstancia que le cayó, se le olvidó lo que había visto. Por un lado. Pero por otro lado, anhelaba lo que había visto. ¿Verdad? Entonces en el libro de Ezequiel, capítulo 28, si me acompañan tantito, Ezequiel capítulo 28. Voy solamente a nombrar algunos versos, solamente. Dice en el verso 12, voy a tratar de abreviar, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado, ¿qué? En hermosura. Y luego dice, en Edén, en el huerto de Dios. A veces la ortografía nos ayuda un poquito a entender y también nos hace separaciones de frases. Pero dice, en Edén, coma, en el huerto de Dios. No estamos hablando en el plano físico terrenal, estamos hablando en ese plano, ¿verdad?, donde fue creado. Ahí estaba, dice. Y eras el sello de sabiduría. Dice, tú eras el sello de la perfección y lleno de sabiduría y acabado en hermosura. O sea, tenía cosas muy, muy especiales. Sin nombrar, bueno, todo lo demás, dice en el verso 14, ¿verdad? Tú, querubín grande protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea, estamos hablando de que aún en ese plano, ¿verdad?, existe algo, tal vez imaginario, tal vez algo como que no podemos entender. Dice, pero ya estabas ahí en el santo monte de Dios, ¿verdad? Él tenía un lugar ahí y dice, y estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Entonces, fíjese, hermano, de ser perfección, de tener sabiduría, se hizo maldad. De tener santidad, porque estaba en el santo monte de Dios. Y ahí todos eran santos. Entonces, de tener esa santidad, se llenó de iniquidad, hermano. Y de ser hermoso, se volvió espanto. Horrible, dice el profeta. O sea, vean todo lo que perdió.
Y a veces por eso lo pintamos con cuernos, cola y un montón de cosas, ¿verdad? Bien feas. Porque está escrito. Porque él vio lo que estaba sucediendo, vio el sacrificio y vio cómo porque él era el director de la orquesta, hermano, déjeme decir. Entonces él tenía que, 1, 2, 3, y alabar a todos, ¿verdad? Y entonces empezaban a alabar. ¿A quién? Al Cordero. Dice en Apocalipsis, creo que es 5, dice, al Cordero, único digno de toda, ¿qué? De toda honra, de toda gloria, de todo poder, de todo dominio y de toda alabanza. Entonces, imagínense en ese plano, antes de que existiera todo lo que hoy vemos y sabemos, él ya estaba dando ahí los compás para que todo el mundo angelical alabara. Tremendo el caso. ¿De acuerdo? Y la pregunta, dice una vez que él cae, yo creo el Señor, bueno, lo dice en Isaías, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Caíste tú? O sea, había gente que se asombraba. Entonces fue echado a la tierra y luego nos preguntamos, oye, ¿quién les enseñó a los aztecas a llevar a cabo sacrificios? ¿Quién le enseñó a todas esas culturas antiguas, los egipcios, los mayas, todas esas culturas? ¿Quién les enseñó que para poder agradar a un Dios había que hacer un sacrificio, había que hacer derramamiento de sangre? ¿Quién les enseñó a ellos? Alguien les tuvo que haber enseñado. ¿Verdad? El Google. El Google, ya tenían su Google ahí. Alguien les tuvo que haber enseñado. Y luego aparece el Dios del frijol, del maíz, de la lluvia y del agua, de todos esos, ¿verdad? Pero ellos también fueron enseñados, hermano. Al igual que nosotros somos enseñados a través de la palabra. Ellos fueron enseñados también, mira, para agradar esto, hay que hacer sacrificio, hay que derramar sangre. Porque él anheló, como dice en Isaías 7:14, ¿no? Anheló estar sentado en el monte de Dios, en la silla de Dios, como si fuera Dios. Entonces, fíjese qué tremendo. O sea, esa sangrita, qué tantas cosas generó. Ese sacrificio, que no se hizo aquí en la tierra, sino se hizo en otro plano. Lo que genera y lo que conlleva. Por eso es que debemos tomar conciencia y darles importancia que hemos sido sellados con la sangre del Cordero. ¿Verdad? Y todavía como que no nos cae. De repente, bueno, no voy a tocar, si no me voy a adelantar. Dice que solo un sacrificio perfecto podría obtener la redención eterna. Antes recordemos que se hacía cada año, ¿verdad? Cada año, y seguíamos pecando, y cada año. Entonces, en medio de ese tiempo, muchos morían. ¿Por qué? Porque no lavaban sus vestiduras. Estoy hablando del tiempo antiguo. Bueno, y todavía, actualmente a algunos les cuesta trabajo lavar nuestras vestiduras, ¿no? ¿Verdad? Todavía hay muchas áreas en las cuales tenemos que trabajar para poder lavar nuestras vestiduras. Y era cada año. Veamos Levítico 17. ...17, 11 y 14. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Se acuerdan lo que dice expiación? Dice ese sacrificio que cubre, repara o perdona la ofensa. Y es la purificación de la culpa del pecado a través de un sacrificio. Y dice en el verso 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es
su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, ¿verdad? Entonces el Señor deja ciertos mandatos. Por eso a aquellos que les gustaban los taquitos de moronga, pues, dice, ahora ya no les gusta, ¿no? Ya no les gusta. Bueno, nunca me gustó. Nunca me gustó. Y nada más la probé creo que una vez. Entonces, vemos cómo el Señor en el santuario nos encarga todo ese tipo de cosas. Tengan cuidado con eso. Hay mucha gente, que ahorita vamos a tocar un poquito de eso, que se abstiene de hacer transfusiones, ¿verdad? Pero en realidad no es que nos la comamos. ¿Ustedes creen que cuando hay una transfusión nos comemos sangre? No, no, ¿verdad? Exacto, porque está a nivel, o sea, es distinto comérsela, porque no se digiere, sino es a través de los torrentes, lo que conlleva, ¿verdad? Se cambia una por otra. ¿Que hay que orar por esas? Sí, hay que orar, por esas transfusiones, porque no sabemos de quién viene, ¿verdad? Ni lo que conlleva, ni lo que contrae. Sí, que pudiera ser, que en teoría, hermana, pues actualmente pues hay algunos filtros, ¿verdad? A lo mejor por ahí se les va algo, ¿no? Y de repente ser lacio salen chinos. Déjeme decirle algo, lo conozco de imagen a un pastor, él es cubano, y y de repente pues tuvo un problema de salud, le hicieron una transfusión y le empezó a cambiar el carácter y pastor. Entonces todo le alteraba, todo le molestaba, en fin, empezó a cambiar. Su piel empezó a cambiar también un poquito. Y no encontraban, y oraron, y trajeron a los más bravos en liberación, y de todo ese tipo de cosas. Y decimos, ¿qué está pasando? Y por allí alguien le dijo, oiga, pastor, ¿y oraron cuando le pusieron sangre? Dijo, pues no. Sí, es que creo que ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, ahí empezaron a empezaron a ver, y sí, efectivamente, él empezó a orar al Señor y fue corrigiendo, Dios empezó a limpiar esas áreas, de las cuales, hermano, él era bien así, bien apachoso, y bueno, prédicas que te causaban mucha risa y de repente, toda seriedad. Y a veces hablaba así como si estuviera enojado con la vida, y dices, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué fue lo que pasó? Y fue a raíz de eso, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, por ahí podemos saber algo, pero bueno. Veamos también, hermano, entonces ahora, vamos a ir al libro de Levítico, pero ahora en el capítulo 16, hermano, del 14 al 16. Verso 16 del 14 al 16 dice así: tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío de expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, recordemos cuando estaba el propiciatorio, la sangre del becerro, ¿dónde se ponía? Digamos, en medio, ¿verdad? Aquí en la tapa. En la tapa. ¿Y qué pasaba después? Cuando el Señor veía que esa sangre era apta, pues bajaba la presencia de Dios. Y si era grata, la lamía. ¿Verdad? La famosa Shekinah bajaba. Entonces era tan importante, hermano, que esa sangre fuera limpia. Si no, no se podía llevar a cabo todo el protocolo del sacrificio. Era bien importante.
Por eso es que los sumos sacerdotes se despedían de su familia, porque no sabían si iban a volver a salir. Pero antes déjame mi domingo, yo creo que le debe haber dicho el niño, ¿no? Pero me dejas mi domingo, ¿verdad? Entonces era importante ver que la sangre, hermano, que se iba a presentar fuera conforme al orden de Dios, a las especificaciones. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver, por ejemplo, ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, a Lucas 22:20. Lucas 22:20. Dice, ahí hablando nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Entonces, otra vez volvemos, digamos, como una figura de lo que se hacía en el antiguo pacto en el Señor, el sacrificio, el derramamiento de su sangre. Era muy importante que se cumpliera esa parte. Todo el capítulo 8 del libro de los Hebreos habla acerca del sacrificio del Cordero. En un momento que ustedes tengan ahí libre, yo sé que todos están ocupados, pero en un momentito que tengan ahí, léanlo, el capítulo 8 de Hebreos, en verdad es muy, muy interesante, porque habla exclusivamente del sacrificio y del derramamiento de la sangre, del Cordero. Amén. Con el tiempo, hermanos, hay una hipótesis de Darwin, ¿se acuerdan? Que había un eslabón perdido entre, digamos, el chango o el mono y el hombre, ¿no? Pero decimos, bueno, una vez mi hija Michelle estudiando, el profesor le dijo, bueno, mencionó ahí en la clase, ¿no? Que venimos del mono. Dice, pues vendrá usted. Así le dijo mi hija Michelle, yo en primero secundaria, creo. En primero secundaria. Dice, pues vendrá usted porque yo no. Entonces, pues todos se asombraron, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Sí. Dice, yo vengo de parte de Dios. ¿Usted viene de parte del mono? Dice, porque si es así, entonces usted sí acepta que le hagan una transfusión de un chango. ¿No? Así le dijo. Ya después, y además el profesor era un poquito como grosero. Y con el tiempo dice, bueno, es que no puedo decir algo porque está aquí la niña Michelle. Se abstenía de hablar algunas palabras. Pero, hermano, la sangre de los animales es totalmente diferente a la sangre de los seres humanos, ¿no? Aquí vamos a pedir tantito el apoyo de alguien que no quiero mencionar, por si no Arturito se enoja, ¿verdad? Pero dice que la sangre del ser humano fue hecha conforme a la imagen de quién, hermano, a la imagen de Dios. Y en el caso de los animalitos hay diferencias, y yo encontré 4. Uno es en la composición celular, si no me corriges, Arturito, en los tipos de grupos sanguíneos, en los pigmentos respiratorios, y una palabra que se llama glicosilación. Dice que permite examinar microscópicamente para efectos de las transfusiones. O sea, tanto la composición molecular de unos pues, es totalmente diferente a otros. O sea, nada tiene que ver con esto. Nada. Entonces es importante que nosotros, por ahí de repente, ¿verdad? Alguien nos podrá decir que es que venimos del mono. Dice mi esposa, no, ya esa teoría ya se justificó. Dice, no, ya, él dijo, no, ya, eso no es cierto. Entonces imagínense, no es cierto y todo lo que proviene de haber dicho no es cierto. Todo lo que contrae, entonces toda la ciencia se remueve, ¿no? Pues era obvio, no podíamos venir del mono, imagínense, ¿no? Nos gustarían los cacahuates y los árboles y las palanquetas, ¿no?
Sí, 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 mismo. ¿Verdad? Es correcto. Entonces, no, pues, por eso digo, voy a pedir su apoyo, porque es totalmente diferente, hermano. Hay en una versión que se llama el Código Real, ahí sí hay un texto, bueno, aquí lo traté de buscar, no lo encontré, pero habla acerca de por qué la sangre de los animales solamente se llevaba a cabo para una expiación temporal que era de un año. Solo un año era la expiación, nos redimía un año nada más, era temporal. Así es, nada más, pero no se borraban, ¿verdad? Sin embargo, la sangre de Cristo proporciona una redención eterna, lo hemos comentado. Por eso es importante que nosotros a veces, pues investigamos, dice un pastor por ahí, dice, es que ahí se los dejo, ustedes investiguen, lean, consulten, ¿verdad? Que no nos quedemos con lo que de alguna forma a veces nos enseñan o nos dicen, aún la ciencia, aún la religión. Ustedes saben que la religión es astuta a veces en ciertos conceptos. Y por eso quise llevar ¿cómo se llama? Estas características de que no son iguales, hermano. La sangre del Cordero, la sangre que usted y yo tenemos por señal, es totalmente diferente a la de los animales. Amén. Y bueno, vamos a ver Génesis 2, versos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, a través de esa advertencia, no, pues es que sí era una advertencia, ¿verdad? Después de todo. Era una advertencia, sin embargo, pues el hombre cae y entonces sufre una separación de Dios con el hombre. Hay una separación en ese momento porque mueren, aunque físicamente decían, mira, no me morí. O sea que sí puedes comer, y ahí va el varón obedeciendo la última palabra de la... Desde entonces, hermanos, lamento decirles que a veces pues, la última palabra, ¿verdad? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Entonces esa separación nos provocó la muerte espiritual, hermano. Entonces, ahora sí, ya en ese plano, pues tiene que venir a la tierra, ¿verdad? Lo que se hizo en el plano, en el plano de la eternidad, ¿verdad? Tuvo que bajar para poder otra vez justificar, comprar, redimir, expiar lo que de alguna forma ya teníamos allá, en la tierra se echó a perder, ahora Él viene nuevamente a recuperar, ¿verdad? Lo que ya se había perdido. Y vamos a ver, hermano, un poquito acerca de lo que era el nacimiento de Jesús como parte de una profecía. Aquí, bueno, hay muchos postulados, hermano, pero veamos Isaías 7:14. Isaías 7:14, si lo pueden buscar, compadre, por si se lo voy a tomar de apuntador, porque dice, Isaías 7:14, dice, en tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, fíjese, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Veamos Miqueas. Y decía una vez ay, ¿a poco existe ese libro? Miqueas 5:2. Y Miqueas 5:2 y dice, ni me creas, ¿verdad? Dice, ¿a poco existe ese libro, hermano? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea, ya había una profecía que ya venía desde de la eternidad, hermano, cuando no había nada. No había nada. Ya había una palabra que se había dado, que Él vendría y sería el Señor, ¿verdad? Entonces, a veces leemos la Escritura y pasamos por alto algunas palabritas que con el tiempo, bueno, para empezar, las hojas estaban pegadas, ¿verdad? Ni sabía que, no sé, pues como nunca pasaba por ahí, pues nunca las despegué. Ni sabía que existía ese libro de Miqueas. ¿A poco viene ahí? Ahora sí ya sabemos. Regresamos a Isaías capítulo 9, verso 6. Verso 6, hermano. 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hay muchos títulos, hermano, en favor de nuestro Señor, ¿verdad? Por ahí hay un cuadrito, no sé si lo han visto en algunas librerías cristianas, un cuadro más o menos del tamaño así, donde están todos los títulos que se le da al Señor Jesús. Y son demasiados, como para que la gente no pueda leerlos o verlos. Y saber que Dios es el mismo, Jesús es el mismo, Espíritu Santo es el mismo, ¿verdad? Concebido, dice, por el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 1, 20, 21. Mateo 1, 20, 21. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, vemos aquí que la estatura de María con respecto a la estatura espiritual de José eran diferentes, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ella sí pudo tener contacto con un ángel. José no. José tuvo a través de un sueño, porque Dios le hablaba a través de los sueños. Pero con María sí tuvo un acercamiento, no voy a hablar físico, pero personal. Entonces, las estaturas espirituales eran diferentes. Gracias a Dios, aquí creo que habemos puro matrimonio, ¿verdad? Y nos invitamos mutuamente para que tengamos los mismos niveles. Que lo mismo que sepa el esposo lo pueda saber la esposa. Lo mismo que sepa la esposa, que lo supervise el hombre. No, dice. Que lo supervise, ¿no? No, es importante que tengamos, hermano, porque a veces crecemos así, ¿no? Y parece que vamos planeando y nunca estamos en un equilibrio. Y es importante eso. Vemos aquí que María sí tenía esa estatura. Tenía características especiales esta María de aquí. Esta María de aquí tenía características especiales. Por eso Dios puso sus ojos en ella. Y también, en el caso de José, pues que al principio dijo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó aquí? Sin embargo, Dios ahí lo fue refinando de tal manera que a través de sueños le estuvo hablando. Y gracias a Dios, él aceptó la visión, hermano. Si no, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces vemos que él se ha de haber preguntado en esa visión, en ese sueño, ¿no? Cuando le dijo María, es que lo que tengo es el Espíritu. Y le dice, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que estás embarazada?
¿No cree que ha de haber sido difícil para José? Un impacto. Pues no, imagínense, ¿no? Y decía un expositor, no, hermano, y dice, y hasta la fecha, todavía hay algunas que dicen, ay, no, es que se embarazó del espíritu. Dice, pues yo creo que el vecino así se llamará, porque yo creo que el vecino así se llama, dice, porque no creo, ¿verdad? Entonces, veamos que José, pues sí, también tuvo un impacto, hermano, para poder reconocer y saber que lo que tenía María venía de Dios. ¿Quién es el que da el sexo cuando hay un embarazo, hermano? El hombre, el varón. ¿Qué más, hermano? El hombre, el macho, dice. El macho. ¿No? ¿Y cómo surge esa situación? Digo, algunos más o menos sabemos, ¿verdad? Entonces dice que ahí va el espíritu. No se ríe, hermano, porque ahorita yo le voy a decir algo acerca de eso, ¿eh? Bueno, pues ahí va el esperma, ¿verdad? Y llega al óvulo y fecunda, ¿no? Bueno, ¿por qué era tan importante que la sangre del cordero fuera qué? Limpia, pura, sin mancha, sin defecto, o sea, sin pecado. Entonces, viene el espíritu, fecunda, digamos, espiritualmente, pero sin pecado, porque los padres biológicos fecundan con pecado. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros veamos algunas teorías que nos platiquen o que oigamos o que veamos, ¿verdad? Dice, de si José era el padre o no, si María era la mamá o no. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque es importante que tengamos cuidado. Mi esposa defiende mucho esa teoría. Me replica, pero le digo, Nel. ¿No? Es importante, hermanos. Es muy importante esto que vamos a ver ahorita. Y le voy a explicar por qué. En Primera de Pedro, si me acompaña, Primera de Pedro 1, 18, 20. Primera de Pedro 1, 18, 20. Amén. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿y qué era el rescate, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué palabra usamos para rescate? Redimir, exactamente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, hermano, otra vez, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor. Por amor, hermano. Al Señor no lo detuvieron los clavos, hermano. Se subió por amor. Y a Él se contuvo por amor, por usted y por mí. Decía, ¿verdad? Si yo quisiera, le decía a mi padre, mándame una legión, 2 o 6 o no sé cuántas, y él haría todo. Pero ¿qué arma utilizó, hermano, para poder vencer? El amor. Eso fue lo que hizo que venciera. Y usted y yo nos cuesta, hermano, amar a nuestro prójimo, ¿verdad?
Sobre todo cuando nos toca en la congre, uno sí bien picudo, no picudo de pelear, sino picudo de áspero, ¿verdad? En las congregaciones luego hay hermanos ásperos y luego te toca de compañero en algunas, pues en algunas actividades y, híjole, ese es el hermano Salmón, ¿no? Siempre a todo va contra la corriente. Bueno, pero fíjense qué importante. Sino con la sangre, dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Si Dios permite, si fuera de Dios, que el esperma llegara de José a María. Porque dice que ya venía predestinado, dice en el 20. Y destinado ya desde antes de la fundación del mundo. O sea, la sangre del cordero tenía que ser perfecta, hermano. Perfecta, en todos los sentidos. Porque dice la Escritura que ni sangre ni carne heredarán, en otra versión dice entrarán. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo nos van a cambiar? ¿Cuándo nos van a hacer la transfusión? ¿Cuando hayamos muerto o cuando en el arrebatamiento? ¿Será que en ese rápido? ¿Cuánto tardó Lázaro en salir de la tumba cuando lo llamaron? No, ¿cuánto tiempo tardó en salir? Pero ¿cuánto tiempo tenía muerto? Y en 4 días, ¿qué pasa para los doctores, por ejemplo? No, pues hay un experto aquí. Sí, es una congregación de expertos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, a la voz del Señor, tejidos, órganos, células, moléculas, así, hermano. Pero digo, así, hermano, también se restauró todo. A la voz, por el poder de la palabra del Señor. Entonces, hermano, veamos también lo importante de eso. Cómo nosotros, de tener un pasado, de tener una genética pecaminosa, en un segundo, cuando nosotros aceptamos al Señor, cambia la genética. ¿Lo cree o no lo cree? Que después nosotros veamos si esa genética la seguimos conservando o seguimos todavía con la genética anterior, ya es otro asunto. Pero Dios ahí está, cambiando la genética desde el momento que tú sí te acepto como mi único Señor y Salvador. Ya a partir de ahí, ¡pum!, su genética cambia y le pone su sello, ¿verdad? Por eso la importancia de saber que ese sacrificio que se hizo allá y ese sacrificio que ahora lo podemos hacer nuestro, decir, Señor, gracias porque era yo. El que se tenía que subir. Y tú te subiste por mí. A veces no entendemos. Dice, bueno, sigamos. Jesús no tuvo la naturaleza pecaminosa que se transmite a través del Padre. Dice, porque no tuvo un padre biológico, por tanto no recibió el pecado de origen. Y esto ahorita lo vimos aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18-20. Hace días, o hace algunas semanitas, platicaba con Arturito de la genética, perdón, ay Dios. Ay Señor, no está hablando. Perdón, hermanos, a los que nos están viendo, perdón. Perdón. Platicamos acerca de la genealogía, hermano, de la genealogía de Jesús. Y la verdad es, hermano, es bien interesante. También en casa tengo mi apuntador, ¿verdad?, que es mi esposa, que de repente, pues ya sabes que tiene como 8 o 9 sentidos. Y yo dije, ¿y por qué no me habías dicho, verdad, que tenías tantos sentidos? ¿No? De los 5 que tenemos, ¿verdad? Y me dice, pues ¿por qué no te pones a checar todo eso? Ya lo traíamos, porque Arturito y yo platicamos una vez, pero yo quería llegar a este punto que ahorita les voy a comentar, hermano. Fíjese, en el libro de Mateo, capítulo 1,
Nada más lo voy a comentar, hermano, y que alguien más tome el libro de Lucas, creo que es Lucas 3 y Mateo 1, hermano. Mateo 1. Mateo 1 viene la genealogía de Jesucristo. Y en Lucas, creo que es capítulo 3, Lucas capítulo 3, también viene la genealogía de Cristo. ¿Sí? Amén. Es 3:23 en Lucas, hermano. En Mateo es capítulo 1, verso 1. Si la ponen así, doblen su hojita, si se puede doblar. Híjole, bueno, si podemos verlo. Sí, hermano. No, aquí la tengo, Arturito, aquí la tengo. Gracias, muchas gracias, hijo. Y sé que ojalá que la puedas guardar y ahorita te voy a decir qué puedes anotar, ¿vale? Pero guárdala. Fíjese, ¿cómo empieza Mateo 1, hermano? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de qué? ¿Comienza con quién? Con Abraham. ¿Ok? Y en Lucas, ¿cómo comienza? Lucas 3:23 comienza con José. 3:23 de Lucas. Ay, gracias, hermano. La verdad, yo no sabía cómo pedírtelo. Pero Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de ¿qué? De José, hermano. Y la genealogía acá empieza con Abraham. Entonces, van así, en sentido contrario. Si usted lee, ahí también en un espacio que tenga, lea los dos capítulos, el 1 y el 3:23 de Lucas, y resulta que hermano, el de Mateo, la genealogía de Mateo, pertenece a la genealogía de José. Y en el capítulo 3:23 es la genealogía de María. Pero decimos, bueno, ¿y por qué no aparece María? Porque normalmente en aquellos tiempos, cuando se hacían el conteo de las generaciones, se ponían varones, hombres, no se ponían mujeres. Y resulta que ya investigando un poquito, eran primos. Ya ve que en aquellos tiempos se podían casar. Pues hasta la fecha, mi jefe en mi trabajo es primo de su esposa, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno era la genealogía de José y otro de María. Entonces, la de María, hermano, hijo, qué bárbaros. No, hombre, trae un montón. Porque la de aquí comienza con Abraham, pero la de María se va hasta Adán. Hasta Adán. Hasta allá llega. Y entonces decimos, Señor, ¿y qué? ¿Por qué tanta diferencia, verdad? ¿Por qué tanta diferencia? Pues ahí me ve, hermano. Escribiendo uno por uno. La tarea que le dejé a Arturito, ya la tenía yo, pero la tuve que volver a hacer, hijo. La tuve que volver a hacer. Y entonces, resulta que, yo empecé, hice la misma genealogía, pero empecé así, y luego de aquí a acá, pero comenzando igual. Resulta que todos, los dos, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y David. Hasta ahí, hasta David, los dos llegan igualitos. Pero a partir de David, en el caso de José, empieza la genealogía por Salomón. Y estaba así, hermano, ¿y eso qué? Y en el caso de María, empieza con Natán. Y decimos nosotros, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? A veces no le tomamos atención, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, hermano. Y ahorita le voy a explicar. En el caso hablamos de la línea de José, dice después de David, Salomón, Roboán, Abías, Asad, Josafat, Joram, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, y luego viene Josías. Y Josías tuvo un hijo de nombre Joacim.
el cual tuvo un hijo de nombre Jeconías, que en algunas Biblias dice nada más Conías, no dice Jeconías. Y en otras versiones dice Joaquín, pero en especial Conías, hermano, yo quería detenerme ahí. ¿Por qué en Conías, hermano? Acompáñame a Jeremías 20, ahorita le voy a decir, 22, Jeremías 22, ya puede quitar si quiere sus dos libritos de ahí. Jeremías 20, ¿qué le dije? 22, Jeremías, versículos del 24 al 30. Jeremías 22 del 24 al 30, no sabe, hermano, cuánto tiempo tardé para llegar, para investigar esta partecita que hoy en 3 minutos usted va a saber. Dice, empezando en el 24, dice, ¿lo tiene? Sí. Jeremías, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena que no naciste. Allá moriréis, dice. Verso 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? O sea, era totalmente desechado de parte de Dios, hermano. Y luego dice en el 30, así ha dicho Jehová, escribid lo que le va a suceder a este hombre privado, ¿de qué? De descendencia, hermano. De ahí venía José. O sea, este hombre no podía tener descendencia. Entonces decimos, ¿y por qué entra en la genealogía? ¿Por qué? Y luego dice, bueno, voy a seguir leyendo el 30, hombre a quien nada prosperó, pero sucederá, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar en Judá, hermano. O sea, dentro de la genealogía que usted ve y tiene, este hombre no tenía derecho a tener descendencia. Entonces decimos, te vas que platicamos, bueno, pues entonces, ¿de dónde viene, no? Porque José era de la línea de la genealogía de José de la genealogía de David, porque ahí convergen los dos, María y José convergen en David, pero después de David, ahí cambia la cosa. Era tremendo, ¿no? Porque, ¿y qué pasó ahí, Señor? ¿Qué pasó con esa genealogía? Investigando un poquito, el siguiente es Salatiel. Y Salatiel tiene un hijo de nombre Zorobabel. ¿Ok? Zorobabel. Es correcto. Y mire, la verdad, no me quedé con eso, sino estuve, dicen, talachando. Y quisiera que me acompañe al libro de Ageo. No, sí existe, hermano, el libro. Ageo. Está en las hojas pegadas. Ageo 2, 23, si son tan amables, hermano. Ya no sé si buscarlo, porque mi hermanito Juanito aquí rápido me hace el aforo de... Ageo capítulo 2, verso 23, hermanos. ¿Verdad? ¿Verdad, porfis? ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Dice, te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Se acuerdan
en Jeremías 22, ¿qué fue? ¿Cómo catalogaba al Señor a Conías? Como anillo. Dice, dice, te arrancaré. Y aquí le devuelve. ¿A su qué? A Salatiel, hermano. Porque exacto, ya pasaron las generaciones. ¿Qué habrá pasado entre Salatiel y Zorobabel, hermano? ¿Qué habrá pasado? Tal vez se arrepintieron, hermano. Tal vez compusieron su forma. Tal vez empezaron a adorar. Tal vez dijeron, Señor, perdónanos. Exacto. Pero yo decía, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí le restituye el anillo que le fue quitado a su abuelo. Qué padre, ¿ah? Y entonces sí seguimos con la genealogía, ¿verdad? Le fue quitado. Tuvo 7 hijos, este hombre Jeconías. 7 hijos. Pero a él y a su mamá fueron a los que mandaron con Nabucodonosor. Y a los hijos los desterraron. Pero siguieron. Yo creo que esa enseñanza que de alguna forma ya traían, como que han de dicho, oye, estamos pecando en contra del Señor. Vamos a restaurarnos, ¿verdad? Por eso nos han pasado ciertas cosas. Cuando hablé del ayuno, dice que en el Zacarías 7, ¿se acuerdan? Dice, porque el pueblo decía, contra Jehová hemos pecado. Y ahí están ayunando, ¿verdad? Ayunando para que les diera la victoria, y Dios en su misericordia lo hizo. Amén. Amén. Entonces le fue restituido, hermano, ese anillo. Y obviamente continúa con la genealogía. Fíjese, en 4 minutos ya usted aprendió lo que yo me enseñé. Después de Zorobabel viene Abiud, Eliaquín, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Natán, Jacob y José, marido de María. Obviamente la otra parte, no hombre, son un montón de genealogías por parte de María, pero llegan y se pone a José porque por la tradición que tenían de no poner a mujeres como parte de las genealogías. ¿Okay? Y por esa razón nos preguntamos, imagínense, Joaquín había sido desterrado, imagínense esa sangre que fuera pasada, de alguna forma pasó, porque su nieto la tuvo. Sin embargo, el Señor restaura. Por eso hay aquel verso que dice, ya no será más el pecado de los padres hacia los hijos. Dios en su misericordia nos da la oportunidad, hermano. Daniel capítulo 9, orando por sus generaciones pasadas. Pues ya estaban muertos, ¿de qué? Sin embargo, allí estaba. ¿Pero por qué? Para que no se activaran lo que ellos traían. Es importante. Sí, la contaminación, hermano. Amén. Entonces, hasta ahí estamos, hermano. Entonces, ahora sí ya sabemos por qué la sangre del Señor tenía que ser perfecta. No podía tener contaminación, hermano. No podía tener. Esa sangre tenía que ser perfecta. Veamos Efesios 2, 12 y 13. Efesios 2. Me da señal, hermanita, si es que... Efesios 2, verso 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, totalmente solos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿qué? Por la sangre de Cristo. Vea usted que esa sangre, hermano, que se derramó en un plano totalmente fuera de lo que usted y yo vemos o conocemos, nos está alcanzando. Nos alcanza en este tiempo, en estas fechas. Entonces ya tenemos vida, porque dicen en el verso 2.1, ¿verdad? Que Él nos dio vida estando, ¿qué? Muertos.
en nuestros delitos y pecados. Y estábamos fuera del plano de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por la sangre de Cristo, que hemos hecho nuestra, que hemos reconocido y con la cual hemos sido sellados, hermano, ahora sí ya estamos hechos cerca otra vez. Otra vez. Esa sangre, de veras que es valiosa. Hechos 20, 28. Perdón si lo hago trabajar, hermanito, pero es para que se le despeguen sus hojas. Sus hojas de sus Biblias nuevas. Digo, igual y están estrenando Biblia, entonces hay que despegarla. 20, 28, si es tan amable. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. 20, 28, hermano, perdón, ya no lo repetí, ¿verdad? Hechos 20, 28. ¿Sí es? Sí, ahí está. Bueno, esta es otra versión. Dice, entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. O sea que, otra vez, de alguna forma son líderes, hermano. Él compró, Él la ganó con su propia sangre. Por eso de la importancia de saber qué clase de genética tenemos ahora, hermano. ¿Qué clase de gente? De sangre. ¿Verdad? Perdón, hermano. Te decía genética. Bueno, clase hermosa. ¿Verdad? Amén, hermano. Entonces, también la sangre nos justifica, hermano, con la fe. Veamos Hechos 3, del 21 al 25. Dele vuelta una por una para que se despegue. 3, 21 al 25. Bueno, son varios versículos, hermano. Pero aquí de lo que habla es de la justificación por medio de la fe, hermano. Dice, vosotros, en el 25 dice, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, hermano. Ahí estamos metidos. Ahí no dice nada más el pueblo de Israel, no dice los judíos, no dice los israelitas, ahí dice todas las familias de la tierra. Amén. La pregunta es, ¿verdaderamente la sangre de Jesús nos da vida, hermano? Amén. Veamos Juan 6. Juan 6, verso 53 y 56, hermano. Juan 6. Versos del 53 al 56 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínense cuando Él dice estas palabras al pueblo y a los fariseos que estaban reunidos, según el libro de Levíticos, ¿qué decía, hermano? Estaba prohibido. Y luego Él dice, en mí se puede hacer. Entonces, por eso los religiosos dicen, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo es posible que diga que tengamos que beber su sangre para tener vida? Si está prohibido según la ley. ¿O no? Sí. Y entonces por eso decían, ¿qué pasa? ¿Qué más dice, hermano? En el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Otra vez vemos por qué era tan importante esa figura de poder beber esa sangre, de poder comer ese cuerpo. Porque esa sangre era
Sí, amén, hermana. Sigue siendo perfecta todavía y va a ser perfecta, hermana. Por eso era bien importante, hermano. Entonces esa sangre nos da vida. ¿Cuánta gente, ustedes lo saben, en la película de Mel Gibson, pues muchos vieron la película y salían llorando, ay, pobrecito, ay, esto, ay, lo otro. Pero ¿cuántos dijeron, verdaderamente era yo el que me tenía que haber subido? Verdaderamente ese sacrificio que hizo, lo hizo por mí. Esa sangre que fue derramada fue para darnos la victoria, hermanos. Por eso decía un pastor, no puedo creer que usted le tenga miedo al diablo cuando está derrotado. Es como el boxeador que se sube al ring y el otro está noqueado y todavía le tiene miedo. Dice, pues ¿cómo? Ya está caído, ya está noqueado y le tiene miedo. Porque está derrotado, ya está vencido, hermano. Entonces, entendamos que Él nos dio la victoria. Ya nos dio la victoria. Y no nada más eso, se llevó las enfermedades, hermano. Y luego decimos, ¿y por qué nos enfermamos? Si se llevó las enfermedades, dice ahí, ¿no? Nuestras dolencias. ¿Qué más se llevó? Nuestras enfermedades, dolencias, pecados, todo se lo llevó, hermano. Solo por haber derramado esa preciosa sangre. Por eso de la importancia de la sangre del Cordero, hermano. Amén. Y vamos a ver solamente dos consecuencias. Voy a dejar un versículo para el último, pero quisiera Mateo 27, 24 y 25. Mateo 27, versos 24 y 25. Dice amén. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, ¿qué dijo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjese nada más, hermano, y hasta la fecha, por eso también hay tantos problemas allá, hermano. Fíjese qué tremendo esto. O sea, ellos lo que querían era matarlo a como diera lugar, pero no sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, si leemos en el 24, ¿qué dice que hizo Pilatos, hermano? Dice que se lavó las manos. Pero ¿sabe qué? No se las lavó porque estaban sucias. No, en verdad que no. Él conocía la ley. Conocía perfectamente la ley. Veamos Deuteronomio 21 del 6 al 9. ¿Alguien lo tiene? Deuteronomio 21, 6 al 9. Sí, 21, 6 al 9. 6 al 9 dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuese hallado muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre les será perdonada. Pero vea el verso 6. Todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuese hallado el muerto, lavarán sus manos. Hermano, mejor Pilato conocía la ley. Y los demás que se decían eruditos, sabios, entendidos, hermano, no les importaba. No les importaba, hermano. Pilato mejor actuó de manera sabia. Aparte que la esposita le dijo, oye, no te metas con aquel. No te metas con eso. Porque tengo visiones, ¿verdad? Entonces, sí, hay consecuencias. Entonces él sí llevó a cabo la ley ahí, hermano. Sin embargo, no. Veamos otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí existe Jonás también. Sí existe Jonás en la Biblia, hermano. 1 del 10 al 14. Ese, fíjese que me gusta ese porque, híjole, ese Jonás era bravo.
Jonás capítulo 1, versos del 10 al 14, dice, perdón, ¿lo tiene? ¿Ya despegó la hoja, hermano? Jonás capítulo 1, verso 10 al 14. Amén. A lo mejor por eso le dieron descuento, porque ese libro no venía. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Y él les respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, dice, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros, ¿qué? La sangre inocente. O sea, ellos también sabían, hermano. Sabían esto que estaba acá. Que no ponían, o sea, no podían echarse la sangre de un inocente, hermano. Hoy ya no hay temor, hermano. Usted prende la tele y la mueve tantito y caen gotas de sangre. Tantos homicidios, suicidios, balaceras. No hay temor. Ya se baja de la moto uno y entra al restaurante y O sea, y no importa si hay niños o mujeres, lo que sea. No hay temor. Y estos hombres dijeron, no, es que el Dios que tienes como Dios, la verdad es que es potente, es bravo. Y nosotros no queremos morir por tu culpa. Y sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesús, sí, mátalo, queremos al Barrabás, ¿no? No, sí, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Querían matarlo a fuerza, hermano. Digo, también había un propósito dentro de ese protocolo, hermano. Déjeme decirle que hace muchos años, cuando empecé a conocer del Señor, encontré por ahí un escrito y un reportaje acerca de un geólogo que anduvo por ahí indagando de muchos años atrás, hermano. Y justamente donde fue crucificado el Señor, ¿dónde fue crucificado? ¿En el qué? Ya, en serio, díganme. Ok. Y que en teoría, fue donde se iba a sacrificar a Isaac, ¿está de acuerdo? Bueno, para que se cumpliera el protocolo del sacrificio del cordero y que su sangre, dice, él derramó hasta la última gota y cayó a tierra para redimir también la tierra. Se tenía que cumplir el protocolo, porque en el santuario la sangre también se rociaba alrededor del arca del pacto, hermano. Entonces la sangre de nuestro Señor tenía que caer a tierra, pero tenía que caer al arca. Tenía que caer al arca, hermano. Y todo el mundo buscando el arca, porque si no, no se podía cumplir el protocolo. Si no, la presencia, él no podía volver a la presencia del Señor si no se daba el protocolo. Se dice, porque no se ha podido comprobar al 100, que el arca estaba ahí, en esa dirección. Y la sangre tuvo que así buscar, hasta que llegó al arca. Fíjense nada más. Para que se cumpliera el protocolo. Y Dios tenía que cumplirlo todo. Entonces, es interesante saber eso. Todo el mundo anda, le decía a mi esposa, pues ya van a hacer el tercer templo, ya tienen los sacerdotes, la vaca roja, todo. ¿Y el arca, pa? ¿Y el arca, pa? ¿De dónde la van a sacar? Importante, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. La victoria de Cristo hacia nosotros en su sacrificio, hermano. Es la victoria. Veamos Colosenses 2. Si lo tiene, hermano. Sí lo tiene. Colosenses 2, 14 al 15, hermano. Ya con esto terminamos, hermano.
Disculpe la tardanza. Colosenses 2, 14 y 15. 14 y 15 dice, anulando el arca, desde el 13 lo voy a leer, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Ahí ganó la victoria para nosotros, hermano. De todo lo que se habló, a ver, Gustavo Hernández, y no, hermano, sacaban un pergamino ahí, ay, gracias a Dios que la quitaron, hermano. Ahí nos dio la victoria, hermano. Y yo quisiera solo dejarles un versículo para que se lo lleven a su casita. Oren al Señor y ustedes puedan discernirlo. Amén. Últimamente he pensado mucho en ese talento, se me olvidó el nombre de los dones, en ese don del discernimiento. El hermano Rafael lo menciona. Debemos discernir qué es en realidad lo que a veces nos enseñan, lo que nos quieren mostrar, lo que nos quieren enseñar allá afuera, la ciencia, etcétera. Pero veamos Isaías 66, hermano. Este es un postulado y a la vez es una profecía, hermano. Se las voy a dejar ahí de tarita. Dice amén cuando lo tenga, por favor. Isaías 66, versos 7. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. Ahí se lo dejo, hermano. Ore al Señor que le pueda dar esa sabiduría, ese discernimiento, ¿verdad? Porque hay algunas denominaciones que dicen que María es la madre de Jesús. Pero bueno, aquí hay algo más que investigar, algo más que preguntarle al Señor. Lo vuelvo a leer. Esta versión que dice, antes que estuviese el parto dio a luz, antes que le viniesen dolor dio. ¿Es otra versión, hermano? ¿Es la misma? ¿Pero puedes buscar otra? ¿Alguien tiene otra versión, hermanos? ¿La de las Américas qué dice, por favor? ¿Las Américas? ¿Sí? 66:7. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Uh-huh. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. La internacional, ¿qué dice? Antes de que le entren los dolores, da a luz. Antes de que le vengan los dolores, da a luz un hijo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Ahí se los dejo. Oren al Señor, que Dios nos dé esa luz en esa palabra profética que se usa para el nacimiento de Jesús y también se usa en Apocalipsis 12 con el nacimiento de Israel. Pero que Dios nos ayude para poder discernir este versículo. Es muy, muy importante para nosotros, hermano. Amén. Amén. Pues amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano, pues hoy tenemos el privilegio de poder pues ministrar los elementos del Señor. Hoy hemos visto la importancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de haber sido sellados, hermano. Porque dice, creo que en Efesios 1:13, ya hasta me estoy picando con este asunto, pero Efesios 1:13, ahí habla del sello que nosotros tenemos. Efesios 1:13, si alguien lo tiene, con gusto lo puede leer, hermanos, para que no se nos haga más tarde. Efesios 1:13, hermanos, si lo tienen. ¿Ya lo encontraron? ¿No? ¿Sí, hermana?
1:13 dice, en él vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Teológicamente, hermano, no encontramos una palabra o una frase donde diga, es que hemos sido sellados o marcados con la sangre del Cordero, teológicamente. Pero esta parte, todas las funciones del Espíritu nos llevan a que hemos sido apartados, a que hemos sido sellados. Y esto nadie nos lo va a quitar, hermano, a menos que alguien quiera quitárselo, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermano. Entonces, viendo la importancia, hoy pues tenemos el privilegio y pues hagamos una, ¿cómo le podemos llamar? Que podamos nosotros tomar conciencia, hermano, de la sangre que hoy vamos, como figura del vino, que vamos a participar, del cuerpo, porque también cuando dice que si comemos de su cuerpo y bebemos de sangre, tenemos ¿qué? Vida eterna. Entonces, cierre sus ojitos, hable usted con Dios. Si algo le aqueja, si algo le inquieta, si algo todavía nos cuesta trabajo tratar de vencer, dígale que, como decía David, Señor, de esto me acuerdo, pero de lo otro no me acuerdo. Señálame los pecados ocultos, los vicios ocultos de ese, ¿verdad? Cuando compra su casa, ¿verdad? Señálame aquel pecado oculto. Ayúdanos. Señor, sin ti no podemos, Padre. Sin ti no podemos. Y lo hemos comprobado ya muchas veces, Padre. Arrancados de ti, Señor, no somos absolutamente nada, Padre. Nosotros, Padre, queremos que tú nos ayudes. Espíritu Santo, Señor, muéstranos, Padre, la importancia de esa preciosa sangre, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos la victoria, para sanarnos, Señor. Que tu cuerpo, mi Dios Todopoderoso, como figura de la carne, que la podamos comer, que la podamos digerir, Señor. Que si el día de mañana presentemos un ayuno, Padre, Señor, que nos ayude la lectura de tu palabra como esa comida, esa bebida que pueda sustituir materialmente la otra, Señor. Si no podemos, que sean tiempos espaciosos, poquito, ir aumentando hasta que nosotros tengamos el dominio de poder asimilar, Señor, tu palabra como esa carne y esa bebida, Señor. Que podamos comer, Señor. Que tú nos llenes, Padre, como a Ezequiel, que le diste un rollo y comió, Señor. Al principio le fue amargo, pero después le supo más dulce que la miel, Señor. Así también deseamos, Padre, que estos elementos, Padre, vengan y hagan, Señor, su función en cada uno de nosotros. Permite que podamos purificar también nuestros cuerpos, nuestras almas, y que podamos, Señor, nuestro espíritu, que se sujete a ti, Señor, para que nuestro espíritu sujete los deseos de nuestra carne, Señor. Discierne, Señor, nuestros pensamientos. Lo que tú quieras hacer, hazlo, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, porque en ti, Señor, todo es bueno, Señor. Bendice estos elementos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tus hijas que van a ministrar estos elementos, Señor. Guárdalas, Padre, que ellas también sean portadoras de los elementos, pero que también, Señor, sepan, Señor, la importancia, la delicadeza de poder compartir con cada uno de tus hijos estos elementos, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Gracias, Padre. Y a las familias aquí representadas, Padre, bendícelos en el nombre de Jesús, Padre. Guárdalos, Señor, en cada una de sus acciones. Que ellos entiendan y comprendan que esa vida eterna fue pagada con alto precio, Señor. El precio de tu preciosa sangre, Señor. Del sacrificio de ese Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Pueden pasar.